también en personas desarrollan tal vez hipertonía o es uno de los factores, porque no logran una alineación correcta. Esa tensión excesiva va a fortalecer esa hipertonía. La valoración de las posiciones articulares. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que fijarnos en todas las articulaciones que tenga el paciente, porque el hecho de que una articulación, por decirlo así, tu codo se encuentre o flexionado o estirado, te va a dar información sobre qué músculo está estirado o acortado, ¿no? Si es que el codo está en flexión, bíceps braquial o braquial anterior están acortados, o quienes están estirados, el tríceps braquial, ¿no? ¿Qué más? Existe una relación entre alineamiento y los hallazgos musculares obtenidos en las pruebas. Claro, por ejemplo, se pueden utilizar distintas pruebas para dar con la alineación o compararlo con la alineación que vamos a dar luego a continuación. La debilidad muscular o atrofia permite la separación de las zonas. Sigamos con el ejemplo del codo, por ejemplo. Si hay un bíceps muy débil, tu antebrazo y tu brazo van a estar en extensión. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a estar en separación, porque la definición de extensión es separación de dos segmentos corporales contiguos, ¿no? Entonces, debilidad muscular es en relación con separación. Y por otro lado, el acortamiento muscular mantiene próximas las zonas. O sea, si es que un músculo está acortado o súper contraído, significa que en este caso, sigamos con el codo, tu bíceps braquial está muy acortado, ¿no? Por eso es que lo tienes en flexión a tu codo. Y tu antebrazo está próximo a tu brazo, están cercanos, ¿no? ¿Qué más? La debilidad por estiramiento y el acortamiento compensatorio en un estado permanente. También tiene relación con lo de arriba, ¿no? La debilidad es porque o está relacionado con el estiramiento de un músculo y el acortamiento compensatorio. A ver, acá tenemos un ejemplo que, por ejemplo, Tamariz nos hizo ver en uno de nuestros compañeros, que es una escápula alada. Por ejemplo, aquí vemos una separación. Es que hay una separación de esta escápula de tu tronco, por decirlo así, no sé, porque no es una separación tan estructural, pero hay una separación de esta escápula, por eso está como que levantada. ¿Eso qué quiere decir? Que están débiles los, ¿qué músculos? Los serratos, ¿no? En este caso, este músculo que está aquí, está débil o incluso, no sé, en un grado extremo está flácido, no permite que la escápula se mantenga en su posición normal. Y esa debilidad muscular o esa atrofia que puedes tener en tus serratos va a ser la separación de qué? De tu escápula. En cambio, si es que tuvieras un acortamiento de los serratos, tu escápula estuviera tal vez muy ya no separada, sino muy junta, de tal manera que tengas dificultad para separarla, ¿no? Y ahora sí entramos a yo creo que esto es más memorístico. Así que es lo mismo que tenemos en nuestra diapositiva, pero como arruina la gama de colores, como dicen hoy en día, lo puse así, ¿no? Ya. En vista posterior tenemos a la línea media de cabeza y tronco. Lo voy a señalar. Acá se puede hacer líneas rectas, sí. Vamos a agrandar esto. Ya, bueno, no me da para hacerlo tan recta. Ya.
Esta sería la línea media, ¿no? De la cabeza y el tronco. Vamos a ponerla de color, de color rojo. Ya, esa es nuestra línea media. Tenemos que ver con referencia a esa línea media. Voy a hacerlo más grande. Con referencia a esa línea media, vamos a ver la equidistancia de las escápulas, es decir, tiene que haber la misma distancia desde tu escápula derecha a tu línea media que de tu escápula izquierda a tu línea media, ¿no? Ahí está. Vamos a poner el lado derecho. Ese es izquierdo. Amarillo. Y del otro lado también tiene que haber una equidistancia. Ahora, tú puedes hacerlo con relación a lo que nos dijo Tamariz, la espina de la escápula o el borde interno, ya sería por acá, ¿no? O también el ángulo inferior. ¿Qué pasó? O también el ángulo inferior de la escápula. ¿Sí? Ya. Bueno, en eso consiste la equidistancia de las escápulas. De cualquiera de los puntos de tu escápula a la línea media. Tiene que ser el mismo que el lado derecho que el lado izquierdo. Igualmente, equidistancia de las caras internas de los muslos. Tomamos, por ejemplo, la mitad del muslo. Ya, la mitad del muslo, desde la mitad del muslo a la línea media del cuerpo, tiene que ser el mismo en el izquierdo que en el derecho, igual con las caras internas de las piernas. Tomamos el punto medio de la pierna y también tiene que ser la misma distancia hacia la línea media de un lado que de otro. Y las caras internas de los talones, que como dato, en una persona estándar, por así decirlo, tiene que ser 6 centímetros, ¿no? De talón a talón, acá, esta distancia. Ya. Muy bien, sigamos. Ahora tenemos a la vista lateral. En la vista lateral, ¿qué tenemos que ver? Que la línea de referencia de la vista lateral tiene que pasar por todos estos puntos. Ya, primero tiene que pasar por detrás del ápex, aquí, del ápex de la sutura coronal, que es la que vemos acá, ¿no? A través del conducto auditivo externo, que estaría más o menos por aquí, a través de la apófisis odontoides del axis. Sabemos que la apófisis odontoides es la prominencia que tiene el axis, debe ser un poquito más arriba, por acá, aprox. Los cuerpos vertebrales cervicales, que van a estar por acá, ¿no? De nuestras vértebras cervicales. La articulación del hombro, el acromión, que es este. ¿Qué más? Vamos a hacerlo más grande. Ya. Esto deben de saberlo de memoria. Bueno, para el examen, bueno, no sé qué tan memorístico sea Marroquín. Luego está el centro de la caja torácica. Si todo esto es la caja torácica, el centro debe ser aprox por aquí. Los cuerpos vertebrales lumbares. Ahí ya le puedes relacionar, ¿no? Cuerpos vertebrales cervicales y cuerpos vertebrales lumbares. ¿Qué más? El promontorio del sacro. También. Ligeramente detrás de la articulación de la cadera, que sería este punto, detrás de la articulación de la cadera.
el trocánter mayor del fémur, un poquito más abajo, ligeramente detrás de la articulación de la rodilla, del centro de la articulación de la rodilla. Si el centro de nuestra articulación está aquí, acá está ese punto. Y eso suelen preguntar, ¿no? ¿Por dónde pasa la línea de gravedad del cuerpo detrás del centro de la articulación de la rodilla? Dice delante. Perdón, me acabo de confundir completamente. Delante del centro de la articulación de la rodilla, ligeramente delante del malleolo externo, si el malleolo externo está por aquí, ligeramente delante, a través de la articulación calcáneo-cuboidea, que bueno, ya es la última, ¿no? ¿Qué más? Seguimos con la vista anterior. Recuerdan que la profesora dijo que cuál es la postura o cuál es la vista que primero se analiza, la vista posterior. Tengámoslo en cuenta también. ¿Y por qué? Porque para el paciente uno puede ser más cómodo y dos, que tal vez no se acomoda, ¿no? Porque queremos evaluar la postura real que tiene el paciente. Entonces, de repente, en otras posiciones, como que se endereza un poco. Ahora, en vista anterior, tenemos que va a pasar por el punto medio de la frente, el punto medio de la barba, la línea esternal, que es esta, ¿no? El ombligo, aquí, el punto medio de la base de sustentación del antepié. O sea, entre antepié, que es la parte anterior del pie, y entre el otro antepié, el centro, el punto medio de ambos, si lo unimos, va a ser 12 centímetros, ¿no? La distancia entre ambos. Y luego tenemos esto en 2 diapositivas, lo tiene la profesora con guiones, pero lo podemos estudiar de manera más amena en un esquema que solamente por guiones. Entonces empezamos por abajo. ¿Cuáles son las características? En el pie, el arco longitudinal en proyección positiva hacia adelante. Los dedos deben estar rectos. La articulación del tobillo en posición neutra, 0 grados. Las piernas rectas hacia abajo y hacia arriba. La articulación de la rodilla, las rótulas miran hacia adelante y rectas. Esto, por ejemplo, de que conocer que la articulación de la rodilla debe estar hacia adelante nos va a permitir luego identificar las anomalías que veíamos en evaluación segmentaria en la última clase, ¿no? Cuando tenemos un valgo o un varo, hacia dónde están mirando las rótulas. Luego tenemos la articulación de la cadera, que debe estar en posición neutra, ni flexionada, ni extendida, ni rotada. La pelvis también en posición neutra, las espinas superiores en el mismo plano vertical que la sínfisis pubiana. Las espinas ilíacas anterosuperiores y las espinas ilíacas posteroinferiores. Si vemos una vista lateral, lo que nos dijo la licenciada es que deben estar alineadas las espinas ilíacas posteroinferiores con las espinas ilíacas anterosuperiores, ¿no? Para tener una posición neutral. Voy a buscar una imagen. Espinas ilíacas en vista lateral. Ya aquí. Ya, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen de las espinas ilíacas. ¿Cómo sabemos que la pelvis está en posición neutra? Pues debe haber una alineación de las espinas ilíacas anterosuperiores con las espinas ilíacas posteroinferiores, ¿no? Si es que ambas están en la misma recta horizontal,
significa que la pelvis está en posición neutra. ¿Qué más? Tenemos el tórax ligeramente hacia arriba y hacia adelante, la columna cervical ligeramente convexa hacia adelante, la columna dorsal normal, ligeramente convexa hacia atrás. La convexidad es importante porque siempre cuando vamos a hablar de alguna alteración en la columna, se tiene que describir hacia dónde va la convexidad. Como dijo en la última clase, si tenemos una escoliosis, ¿cuál es la convexidad mayor? Y tenemos que describirla en el diagnóstico, ¿no? La columna lumbar, una curva normal, ligeramente convexa hacia adelante también. ¿Y qué más? Tenemos los codos en ligera flexión, los hombros tienen que estar nivelados. Las escápulas deben estar aplanadas contra la parte superior de la parrilla costal. Eso tenemos que observar. Si es que podemos meter nuestro dedo con facilidad, entonces es una escápula alada, ¿no? La cabeza tiene que estar en posición recta y la mirada hacia el frente. Luego tenemos la evaluación postural en sedente, que normalmente se tiene que evaluar después de la posición bípeda, porque eso nos va a permitir hacer comparaciones, ¿no? Ahora, eso también va a depender de si el paciente puede estar en bípedo. Si es que de repente el paciente no puede estar en bípedo, pues sí o sí, la primera evaluación postural que vamos a hacer es sentado. Entonces, se pide al paciente sentarse en una banca sin respaldo. El banco debe tener la altura regulable para adaptar a los pacientes, ¿no? Para que sus rodillas cumplan los 90 grados, sus tobillos también los 90 grados. El tronco debe estar vertical y la mirada horizontal, los miembros superiores colgando, por ejemplo acá no debería estar con los miembros hacia adelante, ¿no? Debería estar acá, hacia el costado. Ya. Y los pies apoyados en el piso. Se debe observar la facilidad o dificultad para este cambio de posición, ¿no? ¿Cómo es que realiza ese cambio de posición? ¿Y cómo debe ser un cambio de posición normal, de parado a sentado? Determinar el esfuerzo que realiza el paciente para controlar la postura. Si el paciente está realizando demasiado esfuerzo, podemos deducir que no es una postura usual que él utiliza para enderezarse, ¿no? Cualquier deficiencia se compara con el examen en posición bípeda. Y así también esta comparación es importante porque nos mencionó la licenciada de que había pacientes en los que puede observarse su escoliosis cuando están en postura bípeda, en cambio cuando están sentados como que desaparece un poco, o cuando están en decúbito, ¿no? En decúbito desaparece. Entonces, en vista posterior, se observa la posición de la cabeza, de los hombros, de la espalda, de las extremidades superiores y cuál es la nivelación de la pelvis. Aquí vamos a tener que observar espinas ilíacas, porque toda nivelación de pelvis es con referencia a espinas ilíacas. Si en posición bípeda se observó una escoliosis, se debe ver si hay cambios en esa posición. Esto es lo que nos había mencionado, ¿no? Los cambios de una escoliosis que puede pasar cuando una persona está parada o cuando se sienta. ¿Qué más? La evaluación en vista lateral. En vista lateral tenemos que ver la alineación de la cabeza y el cuello. Si las curvas fisiológicas se disminuyen o invierten o aumentan en esta postura, ¿no? ¿Qué va a pasar con la cifosis, con la lordosis cervical, lumbar? ¿Qué más? La posición que adoptan el abdomen y la pelvis, ¿no? Sobre qué se está sentando, sobre sus isquios o sobre su sacro. A la altura de las rodillas se compara si una sobresale más que la otra, ¿no? La altura de las rodillas idealmente debe estar a la misma altura. ¿Qué más? Si es así, la menos prominente podría relacionarse a un acortamiento de fémur.
la rotación pélvica o vicio postural. Entonces, estas son las tres posibles hipótesis cuando observamos que una está más abajo. La que está más abajo puede tener un acortamiento del fémur en ese lado. Si está más abajo a la derecha, acortamiento del fémur en la derecha. Hay una rotación pélvica, quizás por eso es que no están a la misma altura. O hay un vicio postural o otro problema, ¿no? ¿Qué más? Hay en vista posterior. Tenemos que analizar la posición de la cabeza también. Había dos vistas posteriores, es que no copié la anterior. Ah, no, aquí era vista anterior, ¿ya? Perdón. Vista anterior. Chicos, esto es muy memorístico, ¿no? Entonces tienen que buscar la manera de tal vez generar un esquema, así como este, ¿no? Que te ayude como que a observarlo y a no tener que memorizarlo, sino simplemente recordar una postura normal y ya de acuerdo a eso tú sacas las conclusiones. ¿Qué más? Vista anterior, analizar la posición de la cabeza, la nivelación de los hombros, la actitud del tórax, si es que el tórax tiene alguna inclinación, el abdomen, la pelvis y las extremidades. La comparación de la altura de las rodillas también desde una vista anterior y de los tobillos, con el fin de identificar acortamientos de tibia o pie. Entonces, en vista lateral, ¿qué veíamos? Acortamiento de fémur y en vista anterior, acortamiento de la tibia o el pie. Y aquí tenemos el modelo postural sedente. Yo creo que estos dos son los más importantes, ¿eh? Ahora, el modelo postural sedente, tenemos que tener las características en mente. Los pies deben estar apoyados en el suelo, asimismo deben estar equidistantes, ¿no? El ángulo recto del tobillo, aquí tiene que haber 90 o aproximado a 90. Las rodillas en ángulo también de 90. Las rodillas también tienen que estar equidistantes y alineadas con la coxofemoral, o sea, aquí, distancia de aquí a acá, en la derecha y en la izquierda. Las caderas también en un ángulo de 90, pero es algo que lo vemos desde una vista superior. La columna lumbar tiende a rectificarse, ¿no? Esta es una diferencia aquí. Si en bípedo está como así, tu lordosis, aquí en sedente tiende a rectificarse la columna lumbar, ¿no? Porque cuando tenemos una estructura recta es mucho más estable o puede soportar más peso. ¿Qué más? La columna dorsal tiende a cifosarse. ¿Cuáles son las tendencias de estas dos columnas, no? Esto es una diferencia notable que hay. En cambio aquí, por ejemplo, era una curva normal. Y la convexidad. ¿Qué más? Y ya estamos por terminar. La evaluación postural en decúbito supino. ¿Cuáles son las condiciones básicas? Si ya no podemos analizar en bípedo, si ya no podemos analizar en sedente, nos queda en decúbito supino, porque tenemos que analizar, evaluar la postura del paciente. El ambiente debe estar iluminado, tiene que haber mínimo 3 metros de largo en el espacio. La temperatura debe estar agradable, debe ser un espacio privado porque el paciente va a utilizar el mínimo de ropa posible. Tenemos que utilizar, tener los materiales mínimos indispensables y deben presentarse las mismas condiciones para un lado que para el otro, ¿no? ¿Qué más? Los materiales y equipos para una evaluación postural son los siguientes. Esto no lo ha dicho en clase la licenciada, pero pues la cuadrícula, que es la que hemos utilizado en práctica en el espejo, siempre la cinta métrica, un tallímetro, juego de bloques o niveles,
Regla con nivel de burbuja de aire, esto tal vez para medir la escoliosis, un podoscopio, una ficha o gráfica. Esta es la ficha gráfica que nos da. Debemos de... Y de acuerdo a esto ya hemos trabajado, ¿no? Cómo está la cabeza, el estado normal alterado de cada uno de los segmentos. Cabeza, los hombros, escápulas, tronco. Todo esto es lo que nosotros debemos identificar cuando hacemos una evaluación postural. Y eso ha sido todo, chicos. Llegamos a la parte final. Muchísimas gracias. Espero que realmente les pueda servir. Si tienen una consulta, yo no sé todo, solamente hago una interpretación de lo que vemos en nuestras diapositivas y trato tal vez de explicarlo de manera más simple, ¿no? Para que lo podamos entender. Para que lo entiendan ustedes y también lo entienda yo misma. Así que no sé si quieren un break de 10 minutos antes de hacer su quiz. Voy a ver qué me dicen mis delegados por interno. Chicos, ¿qué dicen? ¿Esperamos unos minutos o ya quieren el quiz de una vez? ¿Quién sabe quieren ir a dormir temprano? ¿Ya? ¿De una vez? Van a responder bien, supongo, ¿no? Porque no hay ninguna pregunta. ¿O tienen preguntas? Hablen ahora, o sea, ya ¿De para... quién ahorita el quiz o en 5 minutos? En 2 minutos. Porque vayan al baño, no sé. Ya vamos a darles mm, De a 5 y yo 5 voy. minutos, ¿ya? Son 10:26. Les Ya dejo queda. con Gabriel para que continúe con la parte del quiz. Igual vamos a avisar en el grupo para los demás que no han entrado al Meet. Ok, nos encontramos en 5 minutos. Go live.